Temas Rosacruces. Tomo segundo. 24ª parte. El sonido y los éteres. Capítulo 3. Los números y el ritmo en el universo. Ley de Bode. Una de las maravillas del universo es la misteriosa manera en que se arreglan los números en patrones, razones que los matemáticos no aciertan a descubrir. Nadie puede decir por qué los números actúan de esta manera. Se considera simplemente un hecho. Siglo tras siglo los matemáticos continúan descubriendo nuevos juegos que hacen los números y aprenden a usar estos juegos numéricos para controlar las leyes de la naturaleza y del universo que parecen tener alguna extraña correlación con ellos. HDF Quito escriben los griegos, página 191. Sucede que yo mismo, si puedo ser personal por un momento, estaba capacitado para hacer esto, imaginar el impacto del descubrimiento matemático sobre una mente fresca por una investigación matemática que una vez hice y que me producía insomnio. Se me ocurrió preguntarme cuál era la diferencia entre el cuadrado de un número y el producto de sus vecinos de al lado. 10 por 10 resultó ser 100 y 11 por 9 es igual a 99. Un número menos. Era interesante encontrar que la diferencia entre 6 por 6 y 7 por 5 era exactamente la misma, y con creciente interés descubrí y probé algebraicamente la ley de que este producto debe ser siempre uno menos que el cuadrado. El siguiente paso fue considerar la conducta del siguiente vecino de al lado, pero solo uno, y fue con gran satisfacción que me revelé a mí mismo todo un sistema de conducta numérica acerca de la cual mis profesores de matemática me habían dejado en completa ignorancia. Me alegra decirlo. Mi maravilla fue en aumento cuando resolví las series de 10 por 10 igual a 100, 9 por 11 igual a 99, 8 por 12 igual a 96. 7 por 13 igual a 91, y encontré que las diferencias eran sucesivamente 1, 3, 5, 7, la serie de números impares. Más maravilloso aún el descubrimiento de que si cada producto sucesivo es sustraído del 100 original, se produce la serie de 1, 4, 9, 16. Ellos nunca me habían dicho y yo no lo había sospechado, que los números hiciesen estos graves y hermosos juegos unos con otros, de eternidad a eternidad, independientemente, aparentemente, del tiempo, del espacio y de la mente humana. Fue una ojeada impresionante dentro de un universo nuevo y perfecto. Entonces supe lo que sintieron los pitagóricos cuando hicieron estos mismos descubrimientos, en vano, por lo menos en lo que a mí concernía. La verdad última y simple es que los jonios estaban tratando de descubrir en algo físico realmente el número. Heráclito dijo: todo está siempre cambiando. Aquí hay cosas que no cambian, entidades que son eternas, libres de la carne que se corrompe, independientemente de los sentidos, perfectamente concebibles mediante la mente. Más aún, puesto que el número fue concebido especialmente, estas entidades matemáticas tenían una cualidad que los griegos postularon como cosa perfecta. Eran simétricas, siendo el logos la idea existente en ella un patrón. Las tablas de Pitágoras, recibidas con reverencia como algo milagroso por el mundo antiguo, eran simplemente lo que ahora nosotros llamamos a las tablas de multiplicación. La geometría del colegio, que hoy la tomamos como algo común, conmovió la mente griega con la mirada reverente que desplazó los misterios de la mente divina, funcionando con ley y orden tras las ilusiones de la materia. Mencionamos la ley de la vibración musical, la que Pitágoras descubrió por primera vez para el mundo occidental. Cuando un cierto número de vibraciones es doblado, produce un sonido, que es la octava del primer sonido. Y cosa harto curiosa, algo similar se encuentra en la astronomía, y los ocultistas y los metafísicos generalmente han considerado que este es un ejemplo de la forma en que el número gobierna la creación y todos los fenómenos de la materia. Actualmente tenemos conocimiento de los números mágicos de la física nuclear, en la que los átomos que tienen ciertos números definidos de cargas en el núcleo, constituyen los más estables de los átomos, siendo estos fundamentales en el universo material. En astronomía, una ley llamada de Bode ejemplifica la ley de los números y su concomitante misterio de vibración. Los físicos modernos hablan comúnmente de frecuencia de vibraciones o simplemente de frecuencias. Pero estas frecuencias se refieren a vibraciones o modos de vibración en el sentido más antiguo del término.
La ley de Bode en astronomía no es más que una ley de números, una ley de las relaciones numéricas que existen entre los planetas y el Sol de nuestro sistema solar, por lo cual la distancia entre los planetas y el Sol se efectúan según la progresión numérica definida. Max Heindel discute la ley de Bode en la página 6 de Astrología Científica Simplificada. Dice, la ley es esta. Si escribimos una serie de 4, agregamos 3 al segundo, 6 al tercero, 12 al cuarto, etc., duplicamos la cantidad añadida cada vez. La resultante serie de números es una aproximación muy cercana a las distancias relativas de los planetas al Sol con excepción de Neptuno. A esto podríamos agregar el lugar del Plutón, que todavía no había sido descubierto en tiempos de Max Heindel, pero que muy curiosamente ocurre exactamente en el lugar correcto según la ley de Bode. Plutón en efecto está en el lugar en que, según la ley de Bode, debería estar Neptuno, estando Neptuno alrededor de 800 millones de millas del Sol. Algunos astrónomos creen por lo tanto que Plutón es realmente un satélite que una vez circuló alrededor de Neptuno y que algún acontecimiento cósmico hizo que los dos cuerpos se separaran y tomaran las posiciones que ahora tienen. Ambos muy cercanos, Neptuno y Plutón, ocupando la órbita original que pertenece a los cuerpos. No existe razón conocida por qué en música, duplicando las vibraciones se produce un tono que para el sentido humano es la octava del sonido repetido o duplicado. Ni existe razón alguna por qué duplicando el número añadido a 4, el número 4 mismo, es igualmente inexplicable, deben producirse los números indicativos de las distancias relativas de los planetas al Sol y unos de otros. Sin embargo, esto es lo que encontramos y el ocultista lo considera como otro ejemplo de la ley de vibración que pertenece a este tono universal, sonido o palabra cósmica que al emitirse da existencia a la creación y mantiene al universo mediante sus armonías. La siguiente representación diagramática de la ley de Bode completa lo que Max Heindel da en Astrología Científica Simplificada. Mercurio. 4. Venus. 4, 3. Tierra. 4, 6. Marte. 4, 12. Asteroides. 4, 24. Júpiter. 4, 48. Saturno. 4, 96. Urano. 4, 192. Neptuno. 4, 384. Si dividimos la serie anterior por 10, obtendremos, como significador de la distancia de la Tierra al Sol y los otros planetas, en términos de la distancia de la Tierra al Sol, que es alrededor de 93 millones de millas. En la página 6, Max Heindel da los números relativos de la ley de Bode, con Neptuno ocurriendo como 38,8, si bien su distancia real está representada por el número 30. Ahora colocamos a Plutón en la lista bajo Neptuno y encontramos que el número real de Plutón es 39,5, que es únicamente 1, sustraído al número de Neptuno de acuerdo con la ley de Bode. El científico provee los hechos de la ciencia, pero el filósofo de la ciencia oculta razón acerca de estos hechos y los interpreta en términos de verdad, conciencia y religión. Todo ser humano pensante es un filósofo de la ciencia y muchos de los grandes descubrimientos en el dominio de la ley científica han llegado a producirse mediante la filosofía de los legos. No podemos entonces filosofar en este asunto de la ley de Bode y la dislocación del planeta Neptuno. Los números son los significadores de las grandes leyes de la vibración. El patrón tonal de nuestro sistema solar implica que un cuerpo cósmico existe en el campo entre Marte y Júpiter y en el punto donde Plutón tiene su órbita. Rudolf Thiel, escritor alemán sobre astronomía, cuenta la historia de cómo la ley de Bode recibió apoyo con el descubrimiento del asteroide Ceres, el primer asteroide descubierto en el año 1801. El siguiente año fue descubierto Pallas, luego Juno, luego Vesta. 2000 asteroides han sido tabulados desde ese tiempo, pero el número de los que no se han descubierto es estimado por algunos astrónomos como más de 50.000. Los astrónomos y los legos juntos se han preguntado si tal vez un planeta viajó una vez entre Marte y Júpiter y explotó, dejando estos fragmentos de lunas que circularon alrededor de otros planetas, como de Mercurio y Venus, Marte y Júpiter, y aún de Saturno. También se piensa que tal vez algunos de los cometas y meteoros que pertenecen a nuestro sistema solar son fragmentos de los planetas que explotaron en el espacio cósmico y luego retornaron.
El cometa de Encke, con una revolución orbital de solo 3 años y un tercio, cae dentro de la órbita de Mercurio, entre Mercurio y el Sol, y ha sido llamado por algunos antiguos astrónomos Vulcano, mientras otros dicen que el misterioso Vulcano nunca fue un planeta sino que en realidad es el Sol interior. El asteroide Hermes viaja muy cerca de la Tierra, casi pegado a la Luna. Y con respecto al asteroide Eros, se temía que pasara rozando la Tierra hace pocos años. Pero pasó fácilmente a bastante distancia y no causó incidentes. El cometa Halley tiene aproximadamente un ciclo de 76 años, viajando fuera de la órbita de Neptuno, o sea entre Neptuno y Plutón, y regresando de nuevo al Sol. ¿Pudo Pitágoras y sus colaboradores haber conjeturado que había un lugar vacío en el patrón solar y haber especulado sobre un planeta explotado o perdido? Es incuestionable que ellos establecieron tasa para los cuerpos celestiales porque calcularon el tamaño y la distancia del Sol y de la Luna a partir de la Tierra. Pero hubo un error considerable en sus cálculos. Tal vez los mitos de ángeles caídos venga de la memoria de alguna catástrofe cósmica relativa al planeta que explotó entre Júpiter y Marte, porque tal explosión debe seguramente haber sacudido al sistema solar entero. La Tierra, por ejemplo, puede haber trepidado en su eje, dando origen al mito griego de Faetón, quien, según se dijo, condujo el carro del Sol pero perdió el control de los caballos, de modo que el Sol danzaba por aquí y por allá en el cielo, hacia arriba y hacia abajo. Los 7 espíritus planetarios fueron conocidos de los griegos como los 7 titanes. Y hay una historia de la guerra de los titanes con Urano cuyo nombre significa el cielo. Del libro Temas Rosacruces tomo 2, de la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel.